Buenas tardes. Este es el proyecto número 3 de estructuras y mecanismos. El tema es llamado diseño cinético. Introducción. En el siguiente proyecto se detalla el diseño, construcción y funcionamiento de un mecanismo de tipo giratorio. Este proyecto tiene como objetivo demostrar el principio de movimiento rotatorio aplicado a sistemas mecánicos, utilizando elementos simples que permiten la conversión de energía en movimiento continuo. La elaboración del diseño cinético fue el siguiente. Los materiales utilizados fueron cartón, palitos de madera, pajilla, foamy moldeable y páginas de papel y pintura acrílica. En su mayoría son materiales reciclados y también se pueden encontrar en casa fácilmente otro tipo de materiales, como por ejemplo el foamy moldeable y lo que es la pintura acrílica. Antes de seguir con la presentación, quisiera hacer énfasis en lo que es un diseño cinético, pues también conocido como mecanismo autómata, es una estructura dotada de un mecanismo que le permite moverse, en particular, imita la figura y movimientos de un ser animado, normalmente humano. Antes de llegar a el prototipo final, hubieron algunos errores y algunas experimentaciones con materiales y también con otro tipo de diseños. La idea principal era más que todo hacer como una rana montada en un caracol, pero quizás pues al momento de implementar nuestros diseños a nuestro mecanismo, pues no funcionaba de manera correcta. Y también logramos, bueno, detectar que los materiales que se habían ocupado anteriormente, que era metal, bueno, alambre, pero era un alambre demasiado delgado y eso hacía de que no hubiera mucha estabilidad al momento de colocar la rana. Al principio se realizó con foamy moldeable, pero no igual quedaba demasiado pesado y no se podía sostener y no podía girar por ende. Y lo hicimos de cartón y no se podía igual. Ocurría el mismo efecto y el alambre pues para poder amarrarlo bien para que de esa manera diera vuelta pues no hacía su función correctamente. Entonces se optó mejor en ocupar palitos de pincho, que era de una manera un poco más sencilla y un poco más factible de ocupar porque son materiales que uno podría encontrar más fácilmente, pero también hubieron algunas complicaciones al ocupar también ese tipo de materiales. Estos son los bocetos del prototipo final. Al final se decidió hacer como un ratoncito, la idea era de un ratón, buscando queso y llevando queso. Al principio se hicieron estos tres bocetos y pues al final pues se llegó al otro donde dice boceto final. Estos fueron los procesos que pues eh, del prototipo final, lo que es lo de la ratita llevando el queso. Al principio sí fue algo complicado porque sí ocupé cartón para poder hacer la base y también para hacer los disquitos para que de esa manera hacer un mecanismo giratorio. Y así de esa manera pues pudieran dar vuelta en sí los ratones. Al principio sí se pensaba poner ratones, pero al ocupar palitos de madera, s- al momento de poner los ratones pues se caían y eso provocaba mucha inestabilidad. Entonces se decidió mejor colocar lo que era mejor los quesos de una manera un poco más liviana porque antes de colocar lo que iba a ir en la parte de arriba, pues se hizo los mecanismos y pues funcionaba correctamente como para volverlo a hacer nuevamente, porque sí fue algo costoso, tomando en cuenta que pues este proyecto pues se inició hace como 2 semanas, pero eh, hubo bastantes errores. Por ejemplo, tratamos de hacer también como una tipo de estilo a lo que era la ballena, pero antes pues se ocupó alambre, pero no se pudo igual. Entonces
Al final dándose que pues hacerlo todo de nuevo cuando ya funcionaba, entonces se optó mejor colocar en la parte de arriba algo más liviano que pues se pudiera apreciar mejor el mecanismo pues que realizaba al momento de rodar entre las piezas. Este es el diseño cinético final. Está, hay un pequeño video donde se puede ver y se puede apreciar de manera mejor lo que es el mecanismo de rotación. Al momento de que se rodaba con la manecilla, sí se podía hacer un poco más rápido y igual funcionaba de manera correcta. No se trababa mucho, era algo bastante que se esperaba porque no se trababa mucho y eso pues era bastante bueno. Como grupo pues logramos cumplir con nuestros objetivos porque pudo funcionar de manera correcta como se esperaba. Aunque existieron complicaciones, logramos encontrar una solución a cada una de ellas. Los materiales fueron uno de los factores principales del por qué fallamos, como lo comentaba anteriormente, al momento de la fabricación del mecanismo. Y también porque al principio no contábamos con mucha información para realizar el trabajo. Ese fue también uno de los problemas porque quizás comenzamos a trabajar muy a ciegas, tratando la manera de ver videos, eh, pero eran solamente una parte de videos, no era como un tutorial en sí, ¿verdad? Entonces, a veces uno se trababa mucho tratando de descifrar qué era lo que se hacía, ¿verdad? De manera de, lógicamente decía uno, ¿verdad? De que se podía encontrar alguna manera de poder ocupar, ¿verdad? De poder hacer el mecanismo que pues se veía en ese video tan corto, pero la verdad es de que ese sí siento que fue un error porque no conocíamos mucho de cómo funcionaba en sí, pero pues se dejaba uno ver más que todo en lo que no pues no se podía ver bien un video tan corto. La conclusión, la construcción del mecanismo cinético de tipo giratorio permitió aplicar de manera práctica diversos conceptos de mecánica, diseño y automatización básica. A lo largo del proyecto se logró comprender cómo el movimiento rotatorio puede generarse y mantenerse mediante la interacción precisa entre piezas móviles, lo cual resultó fundamental para el correcto funcionamiento del sistema. Durante el proceso se identificaron desafíos relacionados con el ensamble, el equilibrio de las piezas y la interacción de las piezas con el movimiento, lo cual fueron superadas mediante la experimentación y ajustes del mecanismo. Muchas gracias. Esto ha sido todo en esta presentación. Feliz descanso.